Sí, gloria a Dios. Recuerden que ya hoy los de primer nivel se van para allá directamente, así que no se me quede atrás. Así que trate de acercarse lo más que pueda. Esto que le escribí ahí está llena de hoja, ¿verdad? Pero igual ya lo vamos a desglosar. Gloria a Dios. Muy bien, quiero que oremos. Oremos para iniciar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que nos das hoy de poder estar en casa, poder reunirnos, Señor, a poder hablar tu palabra. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que todos hoy seamos edificados, que todos hoy seamos, Señor, en tu nombre, que es poder ministrados por tu palabra. Padre, cada día queremos avanzar, esperamos y deseamos, Señor amado, nosotros recibir de ti tu palabra, tu porción. Hoy nos dedicamos, espíritu, alma y cuerpo, a ti. Oramos que todo lo que pueda y quiera distraernos, Señor amado, sea llevado cautivo a tu obediencia, y que todo pensamiento, Señor amado, humano, todo pensamiento religioso, todo pensamiento erróneo, hoy a la luz de la palabra, Señor amado, pueda ser redirigido, puede ser desviado, pueda ser aclarado. Oramos para que cuando nos vayamos hoy a casa, Señor amado, nos vayamos con un nuevo entendimiento real, verdadero en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos agradecidos una vez más con Dios porque Él nos tiene aquí. Amén. Entonces, estamos listos para estudiar la palabra. Hemos venido estudiando acerca de cómo estudiar la Biblia. Quiero recordarle una vez más, este tipo de enseñanzas no son para enseñarle a predicar, son para enseñarle a estudiar la palabra, que usted y yo por sí solos, por nuestra propia cuenta, podamos tener la capacidad de poder estudiar la palabra. Así que hemos venido estudiando algunos métodos. El primero que vimos, ¿me recuerdan cuál fue? El método temático, ¿verdad? Agarramos un tema en particular y nos vamos por toda la Biblia. El segundo tema que vimos, ¿cuál fue? El histórico, ¿verdad? Nos remonta a la historia, qué pasó, ¿verdad? Cómo sucedió todo. El tercero que vimos, ¿cuál fue? Geográfico. Eso nos remonta, ¿verdad?, a poder estudiar nosotros lo que tiene que ver con todo lo que es geografía, mapas, todo lo que tiene que ver con territorios, todo lo que tiene que ver con divisiones, ríos y todo ese tipo de cosas. Y hoy vamos a estudiar un nuevo método, que es el método cultural. A diferencia del primero que vimos, en ninguno de los otros le puedo decir yo acá que le voy a dar un tiempo para que usted haga un estudio. ¿Por qué razón? Porque cuando dimos la introducción del primer tema dijimos que para estudiar la Biblia ocupamos también otras herramientas al par de la Biblia, como ser una concordancia, un diccionario, mapas, como lo veíamos en la última clase, porque eso nos permite a nosotros poder adecuarnos totalmente a lo que la palabra nos dice. Ahora, vamos a estudiar ahora entonces el método cultural. Cuando hablamos de cultura, amados, la Biblia está llena de eso. Todos los pueblos que vemos en la Biblia fueron pueblos que tuvieron su propia cultura. ¿Qué entendemos usted y yo por cultura? ¿Qué entiende usted por cultura? ¿Cuál es la cultura de los ceibeños? Sope caracol. Por cultura nosotros entendemos, según lo que dice ahí, que es el conjunto, no es una sola cosa, sino muchas, conjunto de tradiciones, pensamientos, ideologías que un pueblo tiene y le distinguen de otros. Este método, dice, nos sirve para comprender por qué Dios les habló como lo hizo y por qué muchos hombres y mujeres hicieron lo que hicieron. Cuando hablamos de cultura de un pueblo, mírenme acá, cuando hablamos de cultura, no hablamos de la música que les gusta, eso va dentro. Hablar de cultura de un pueblo, podemos hablar de cultura política, cultura espiritual, cuál es su fe, en qué Dios creían o en qué Dios creen. Cuando hablamos de cultura política, hablamos del sistema de gobierno que pueda tener un lugar, monarquía, emperador y así sucesivamente. Cuando hablamos de una cultura, ¿verdad?, social, hablamos del conjunto de tradiciones que tengan. Generalmente esas culturas se evidencian cuando llega en la feria patronal o ese tipo de cosas, las distintas actividades que un pueblo puede hacer o tener. Entonces eso es cultura. Ahora mire esto, el Dios de los cielos es solo uno. ¿Cuántos decimos amén a eso? Es uno.
el pensamiento de Dios, la idea de Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Ahora, nosotros sí cambiamos. Y no es que Dios se tenga que adaptar a nosotros. Es que Dios, hay cosas que Él las permite, hay cosas que Dios permite que ocurran o que pasen porque Él entiende la condición en la cual usted y yo nos encontramos ahora. Entonces, cuando usted y yo nos vamos a la Biblia, es importante que los textos que nosotros tomemos, hoy vamos a ver tres textos, tres ejemplos de historias o de pasajes que si no entendemos el nivel cultural, amados hermanos, vamos a hacer lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Hacer doctrinas que han matado a mucha gente, no literalmente, que han matado a mucha gente, le han cerrado la puerta de los reinos de los cielos por desconocer la cultura. Yo no sé si alguna vez, y esta pregunta, ¿verdad? Pues es ilógica, pero yo no sé si alguna vez usted y yo cometimos un error por desconocimiento. ¿Me levanta la mano si le pasó a usted? Que por no conocer, ¿verdad? Usted no sabía que era sal, que se le echaba al arroz y le echó azúcar, ¿verdad? Ese desconocimiento, ¿verdad? Entonces, en la palabra de Dios, mire esto. En las fábricas que hacen camisas, cuando una camisa tiene un agujero, ¿qué hacen? ¿Y qué pasó? Nada. Se vuelve a tirar. En las fábricas donde se hace todo lo que tiene que ver para carros, arneses para carros, el sistema eléctrico, se vuelve a retrabajar eso, excepto la bolsa de aire. Se vuelve a retrabajar. Pero ¿qué pasa cuando en un hospital un doctor en un momento crucial de la operación se equivoca? Una arteria o algo que cortó, que tocó y no debía. ¿Qué ocurrió? Finito, ¿verdad? Se llamaba. Con la Biblia es más tremendo todavía. Es más tremendo. Que si vamos a tener el caso acá de nuestra hermana doctora, le saca un diente equivocado, no importa, tiene 31 dientes más, ¿verdad? No pasa nada. Pero en la Biblia, amados, los errores que podemos cometer en la Biblia al enseñar cosas que no es lo que creemos nosotros, podemos llevarnos de encuentro a toda una generación. Entonces, hoy quiero que veamos algunos conceptos culturales. Usted me dirá, pastor, ¿y cómo hago yo para saber la cultura? Bueno, estudiando. Y yo le dije anteriormente, ¿verdad? Que este tipo de cosas, este tipo de enseñanza que estamos viendo ahora, es un poco más fuerte que lo que vimos en el primer nivel. En el primer nivel, para que usted me entienda, usted se sentaba a la mesa y yo le migaba la tortilla, ¿verdad? Para que usted sin problema pudiera comer. Hoy no, ahora le toca a usted y a mí, ¿verdad? Quebrar la tortilla. ¿Por qué? Porque es un poco más, ya más profundo. Tratamos de ir simplificando para que entendamos. Pero yo le quiero decir esto. Si usted no tiene voluntad en aprender, ¿qué va a ocurrir? No importa cuántas copias le dé, ¿verdad? Entonces, las copias que le damos, ¿verdad? No es para informarlo, es para que usted se pueda retroalimentar en su casa. Entonces, en la Biblia hay algunas situaciones que no las entendemos. Mírenme acá. ¿Dónde nació Moisés? En Egipto. ¿De dónde sacó Dios al pueblo? De Egipto. ¿Cuánto tiempo vivió el pueblo en Egipto? 430 años. Entonces imagínense, ¿qué cultura, qué pensamiento, qué ideología puede tener un hombre o una descendencia que tengan 400 años viviendo en un mismo sitio? La cultura del lugar, obviamente, ¿verdad? ¿Qué pasa con los hondureños, con nuestros hermanos que se van para Europa? Después de un año de estar viviendo allá, y mire que me fui muy largo, ¿verdad? Después de un año, ¿cómo hablan? Hablan igual que allá, ¿verdad? Ya no es nosotros, ya es vosotros. Ya es diferente, ¿verdad? Y vamos cambiando, ¿por qué? Porque la cultura, el lenguaje que es parte de la cultura nos consume, nos arropa, ¿verdad? Ya el hondureño que celebra Navidad acá en Honduras, ya el 24 de diciembre a las 4 de la tarde ya anda bien cambiadito, ¿verdad? Zapato nuevo y ya anda comprando chicles para que le vean el estreno. Se va para Estados Unidos. A las 4 de la tarde le está acostado en un mueble en pijama. ¿Por qué? Porque esa es la cultura del lugar, ¿verdad? Allá no cree usted que todo el mundo sale a la calle a reventar cohetes. No, eso es acá. Allá es diferente. ¿De qué le estoy hablando? De culturas. Y en la Biblia, toda la Biblia es cultura. Desde que la Biblia empieza a hablar, desde los primeros hombres hasta los últimos, todo es cultura.
Entonces, nosotros no podemos agarrar un pasaje de Génesis, compararlo con uno de Romanos y creer que Dios le estaba diciendo las mismas cosas a la misma gente, porque son tiempos diferentes, culturas diferentes. Entonces significa que lo que Dios le dijo a la gente en Génesis, la gente lo interpretó de una manera, pero lo que le dijo a los romanos allá lo interpretaron de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Cultura, por la cultura, ¿verdad? Hay dichos aquí que usted los entiende bien. Si se los dice a un copaneco, no los va a entender. ¿Por qué? Porque aunque somos hondureños, cada lugar tiene su propia cultura. Ahora, vamos a esto. ¿Se acuerda usted? Yo le puse ahí, por ejemplo, 7 datos que tienen conexión con la cultura y vamos a entender esto. El primero dice ahí acerca de Miriam. ¿Qué hizo Miriam, o María, como usted quiera llamarle, a la hermana de Moisés cuando pasaron el mar y Dios abrió las aguas y ahogó a Faraón y a todos? ¿Qué hizo Miriam? Tomó un pandero y comenzó a danzar. ¿Dónde aprendió eso ella? En Egipto. No, pastor, y el Espíritu de Dios vino sobre ella. No, hermano. Cultura egipcia. Pero antes, ¿qué provocó que ella empezara a danzar? Que Moisés empezó a cantar. Agradecimiento, ¿verdad? Moisés empieza a cantar. Usted se da cuenta que todo el salmo, hay un salmo prácticamente ahí. Salmo es un canto, una canción. Lo habla Moisés y él empieza a decir: el enemigo dijo haré esto, lo otro, pero Dios vino. Entonces, la cultura egipcia era que el hombre canta y la mujer danza. El hombre canta, la mujer danza. Pregunto, ¿qué hacemos usted y yo en nuestros servicios, en cada culto? ¿Alguien canta y el resto? Se supone que danzamos, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, ¿este sistema de culto que tenemos, quién nos lo enseñó? Ahora, espéreme, antes de que me siga viendo así, yo no le vine a decir ahora que está mal como lo hacemos, porque no podemos decir nosotros que tomamos el ejemplo de Miriam para decir entonces que la danza es de los egipcios. No, porque, bueno, hay algo que hay que resaltar. Los hombres por lo generalmente cantaban y las mujeres danzaban, pero nunca una danza fue para alguien de los que estaba ahí. La danza que los egipcios siempre hacían siempre era hacia un dios. Entonces, vamos a decir este ejemplo. Miriam pasa el mar, pasa el Jordán, pasa el mar rojo, perdón, y empieza a danzar. Ella dice, yo no conozco a este Dios. Y me lo contó mi mamá y mi abuelita, pero yo no lo conozco. Lo que yo sé es que Él nos ha librado. Y empezó a danzar. ¿Y qué hicieron todas las mujeres? Eso es cultura. ¿Estamos bien hasta acá? Cultura. ¿Por qué danzó Miriam? Siguiendo la cultura de los egipcios. Y ahí podríamos agarrar muchas más cosas en cuanto a cultura egipcia. Porque pasa esto. El pueblo de Israel, la mayoría de cosas que adoptó, las traía ¿de dónde? De Egipto, porque ahí crecieron. La mayoría de cosas que usted y yo tenemos o traemos, ¿de dónde las trajimos? Del mundo, porque ¿de dónde venimos? Ahí está. Bueno, eso lo vamos a ver ahí. Mire, usted estuvo estudiando acerca de las plagas de Egipto, ¿se acuerda? Y ese es el número 6 acá. El becerro de oro que hicieron los judíos era por ¿cuál dios? El dios Apis, que era representado como un toro. Preguntémonos usted y yo. Dicen ellos, este Moisés que nos venía guiando, a saber qué le ocurrió. Hagamos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Y a quién hicieron? A Apis, un toro. ¿Dónde lo vieron? En Egipto. Y seguramente también allá lo adoraron. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Trayendo la cultura de ellos. Claro está, ¿verdad? Que eso no es permitido. Ahora, un segundo ejemplo, hablando de cultura. La cultura de los egipcios decía, de los israelitas decía, que si había un viaje, un matrimonio va a viajar y tienen un caballo o un burro, la lógica que dice que la mujer vaya, ¿verdad? En el caballito o en el burro y el hombre, porque eso es ser
Allá no era así. Allá era el hombre el que iba en el animal y la mujer era la que tenía que caminar en Israel. Y claro, en la mayoría de pueblos, porque recuerde que Israel tenía una cultura que fue atraída de otros lados. La única excepción era cuando había un embarazo. Pero mientras tanto, a caminar. La mujer a caminar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cultura le daba al hombre un nivel de superioridad. Para que me entienda esto, en los tiempos bíblicos, desde el Génesis hasta donde usted quiera llegar, la mujer era un mueble más en la casa. Era el hombre el que decidía qué tan importante y qué tan servicial era. Y cuando ya consideraba que no le servía, para afuera. Cristo vino a devolverle a la mujer la dignidad que el hombre o el diablo a través del machismo le quitó. ¿Está? Ahora vamos acá. El número 3 dice acá: los hombres jamás iban a un pozo a sacar agua, excepto los esenios. Mire, yo le coloqué un pasaje ahí, no lo busque, Lucas 22:10, donde el Señor dice: mire, cuando entren a la ciudad verán un hombre que va con un cántaro, síganlo, y a la casa que él llegue díganle: el maestro me manda para preparar aquí la cena. Usted conoce perfectamente la historia. Pastor, ¿de dónde saca usted eso de los esenios? Porque en la Biblia no lo vemos. Los esenios, amados, era un grupo político, o más bien un grupo político religioso o religioso político. Los esenios eran casi similares a los fariseos, nada más que estos eran mucho más celosos. Estos amaban vivir aparte. La diferencia con los fariseos de los esenios es que los esenios no compartían lugar con las mujeres. Por eso es que, según los registros culturales e históricos, dice que Jesús tuvo su última cena en un barrio de la ciudad donde no vivía una sola mujer. Porque en el pensamiento de los esenios, la mujer contaminaba al hombre, tomando ellos como referencia que el hombre fue contaminado de su lugar de santidad por una mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? Entonces los esenios eran disque celosísimos de eso. Entonces, al no haber mujeres en donde ellos vivían que acarreen agua, ¿qué tocaba? Pues jalarla a ellos. Entonces, cuando Jesús les dice a ellos: encontrarán a un hombre que lleva un cántaro, inmediatamente ellos ya saben a dónde ir. Porque el único lugar de la ciudad donde podían encontrar a un hombre cargando cántaros era en ese barrio donde vivían los esenios. Una mujer jamás, un hombre jamás iba a andar jalando agua, porque era trabajo de las mujeres. Y eso no era novedoso. ¿Recuerda usted allá en Génesis? ¿Qué fue la señal que puso el mayordomo de Abraham para llevarle novia a Isaac? La mujer que venga, ¿qué? A sacar agua, porque no eran los hombres los que hacían eso, a excepción de los que trabajaban como pastores, donde encontraban un abrevadero, ¿verdad? Pues ellos le servían el agua a las ovejas o ganado, ¿verdad? Sí, no podían ellos directamente tomarlo. Pregunto, ¿vamos bien hasta acá? Estamos hablando de cultura bíblica. Estamos hablando de cultura bíblica. Por esa razón es que si yo le dejo una tarea, usted la va a estudiar desde el sentido cultural. ¿Ah? La que le dejé de las plagas, por ejemplo, era en el sentido ¿qué? Histórico. Entonces le iba a buscar desde esa perspectiva a usted. Ahora, seguimos acá. Tenemos un número, el número 4 dice: en Jerusalén, ¿cómo dice ahí? ¿Su material cómo dice? Nunca se enterró a alguien. Pregunto, ¿dónde enterraron a Jesús? Fuera de la ciudad. En Jerusalén no permitían que nadie enterrara a sus muertos dentro de la ciudad, porque Jerusalén siempre fue llamada Tierra Santa. Solo hay una persona que fue enterrado dentro de Jerusalén. ¿Alguien me dice quién es? Ay, porque ahí dice, ¿verdad? Porque ahí dice. Ahora, ¿cuál fue la excepción con David? ¿Qué corona tenía David? Bueno, pues la de rey, literalmente, ¿verdad? Entonces, la excepción con David, amados, fue por lo que él representó y representa hasta el día de hoy. Porque dentro de la historia y la cultura judía, los tres hombres más importantes de su historia son Abraham, Moisés y David. Abraham, Moisés y David, tocarle a esos tres es mejor pelear con ellos directamente. Son gente sagrada para ellos. Entonces, la cultura de ellos no permitía que un muerto
fuese enterrado dentro de los muros de la ciudad. Tenía que ser llevado afuera. Jesús mismo fue llevado afuera. Y aquí le agrego un dato que no se lo coloqué ahí. ¿Se acuerda usted que Jesús le dijo a los fariseos sepulcros blanqueados? La tradición dice, o la cultura dice, que los muertos, algunos los, digamos, imagine ahí hay una especie de barranco, como uno dice, ahí habrían ellos espacios, abrían una puerta y dentro de esa puerta generalmente colocaban como bancos adentro. ¿Qué era lo que hacían? Que cuando un familiar moría, el dueño de ese terreno o de esa tumba metía a su familiar ahí. Al cabo cuando ya el cuerpo se descomponía, que ya solo era huesos, él iba y retiraba esos huesos de ahí para que quedara el espacio para otro. Como para los judíos, la ley decía que no podían tener contacto con los muertos, no podían estar tocando los muertos, porque quedaban inmundos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que cuando había un muerto adentro, para que la gente no se acercara, pintaban de blanco la entrada. Entonces la gente sabía que si veía una pared de blanco, no se iba a acercar, porque si tocaba esa parte quedaba inmundo. Llévelo entonces a lo que Jesús le dice a los fariseos. ¿Qué les está queriendo decir? Que por dentro se ven, por fuera se ven bonitos, pero por dentro están podridos. Entonces entendemos que la frase que Jesús le dice a los fariseos ya nos da una connotación más fuerte ahora, porque entendemos el por qué se los dijo, ¿verdad? Entonces vemos otro ejemplo, número 5. A los 12 años, un niño ya se sabía todo el Pentateuco. ¿De qué estamos hablando nosotros cuando decimos que un niño a los 12 años ya se sabía todo el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, de punta a punta, y no habían capítulos ni versículos que diferenciaran. Usted y yo, ¿cuántos versículos no sabemos? Por eso es que Jesús a los 12 años, él estaba en el templo y él podía hablar con los demás. ¿Por qué? Porque él ya se sabía de memoria eso. Nosotros empezamos con Génesis 1, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos, la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Qué sigue? Ahí quedamos, ¿verdad? Ahí quedamos. Ya imaginen, ni hablarle de Levítico, ¿verdad? Levítico 1, ¿qué dice? Nada que ver. Porque el texto más famoso que sabemos de Levítico es Levítico 6:13. No se apagará el fuego en el altar. Y gritamos amén y no entendemos que para que el fuego se mantenga encendido, tiene que haber un cuerpo que esté muriendo en todo tiempo. Mientras usted y yo no morimos a nuestra carne, no hablemos de fuego. ¿Está aquí todavía? Y luego ya vimos lo del becerro. Y el 7, las cartas de Apocalipsis tienen que ver con la cultura política de cada lugar. Recuerda, esto ya lo vimos, ¿verdad? Vimos tres cartas nada más, pero lo que él le habló a cada uno, ellos culturalmente también lo entendían, de por qué Dios o por qué Jesús les hablaba de esa forma. Pregunto, ¿vamos bien hasta acá? Muy bien. Y yo le quise agregar algo ahí que tal vez se le haga familiar a usted. Ahí lo marqué con una línea, ¿lo puede leer? En Grecia el Partenón fue una construcción dedicada ¿a quién? La diosa Atenea. Yo le dejo el dato ahí. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto? Mucho. Porque nosotros generalmente andamos tomando culturas o tradiciones de otros lados sin conocer. Imagínense, voy a hacer un hotel, pastor, qué lindo. ¿Y cómo le va a poner? El Partenón. Y no, yo sé que hay uno ahí bonito, ¿verdad? Cualquier rato vamos a ir porque una cosa no quita la otra. Eso téngalo muy seguro, ¿verdad? Uy, pastor, entonces la piscina está embrujada. No, está calidad para bañar. Esto, de lo que estoy hablando yo, hermanos, es que es importante que uno conozca este tipo de cosas. Es importante que uno conozca esos datos que no parecen relevantes, pero en el mundo espiritual sí lo son. Porque todo lo que fue dedicado a un Dios, ese Dios reclama derechos sobre eso y sobre todo aquello que lleva el mismo nombre, ¿verdad? Entonces, aunque fueron allá los griegos
que el espíritu de Grecia hoy abunda en todos lados, porque es ese deseo de aprender, aprender y aprender, pero para machacar a otros, nunca para edificar. Es famosa la escuela, ¿verdad? Ok, que afuera ejercen la prostitución y sí tiene que ver, la verdad que sí. Porque todos los dioses griegos tenían que ver con la promiscuidad. Entonces sí tiene mucho que ver, ¿verdad? Entonces hay que cambiarle el nombre a la escuela. Tal vez le ponemos Escuela de Sion, a ver, tal vez cambia, ¿verdad? Entonces, de nada sirve que le pongan Jerusalén a un lugar, ¿verdad? Y todos los malandros viven ahí. Al final, pero el asunto es que yo quiero que entendamos algo espiritual que la cultura nos arroja. Entonces, seguimos con lo mismo. O más bien, hoy sí, abróchese bien el cinturón, peínese, tome agua, coma si quiere, porque ahorita no nos volvemos a mover. Vamos a estudiar 3 pasajes, mire ahí, que por desconocer el tema cultural han dado lugar a doctrinas dentro de la iglesia que se volvieron mandamientos de hombre. Mire, nosotros tenemos un grave problema, que nosotros somos analfabetas espirituales. No nos gusta estudiar la palabra. Nosotros estamos como la época en latín, donde el cura o el sacerdote llegaba a ofrecer una misa en latín y la gente sin entender nada solo hacía así o así, y lo único que entendían es cuando le decían cáigase con la ofrenda. Eso sí lo entendían bien. Y la gente se iba para la casa peor que como entró. Entonces, en la iglesia hoy en día estamos pecando de lo mismo, porque aunque todo el mundo tiene una Biblia, algunos hasta 2 o 3, no la leemos, menos la estudiamos y mucho menos la meditamos. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta yo. ¿Cuántos hemos escuchado enseñanzas acerca del divorcio o el recasamiento? Ok, ahora le pregunto, ¿cuántas veces usted se detuvo a estudiar eso a la luz de la palabra? Y generalmente, ¿qué es lo que escuchamos nosotros de ese tema? Que el que se dejó con la mujer. ¿Cómo? No, diga, háblenme fuerte. Está frito light, ¿verdad? Está cabal, no se puede volver a casar. ¿Sí? Y si se casa, ¿qué pasa? ¿Cómo? No, vamos, diga, ayúdeme. Si se casa, ¿qué pasa? Ese hermano ya ni con ayuno ni oración. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que la Biblia dice. Pero no vamos a empezar con el divorcio, vamos a empezar con la ropa. ¿Sí? Vamos a empezar con la vestimenta de la mujer, sobre todo, hasta le puse ahí de mujer. ¿Por qué? Porque es a la que más, ¿verdad?, se le achaca este tipo de cosas, más connotación da. Estamos hablando de estudiar la Biblia desde el tema cultural. Entonces vamos a analizar algo. Vámonos a primer carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 9. Primer carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Entonces, antes de empezar a leerlo, o vamos a leerlo mejor, dice el versículo 9: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, mírenme acá, estamos viendo 2, 3 versículos en medio de otro compendio de versículos. Cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo, Timoteo no estaba en su casa descansando. Timoteo estaba como líder a cargo de la iglesia en Éfeso. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo este tipo de cosas que están en esas cartas a Timoteo, Timoteo está de responsable de la obra, de la iglesia, de la congregación que hay en Éfeso. Cuando usted y yo nos vamos a la escritura a estudiar a los efesios, a los de Éfeso, nos damos cuenta de varias cosas que no nos dice la carta a los efesios, ni tampoco nos dice estas cartas a Timoteo. Usted se encuentra en el libro de Hechos, y Hechos le arroja una información interesante e importante que no podemos dejar pasar por alto. Por eso yo le he dicho que en la Biblia nada está solo por estar. Todo tiene un objetivo. Entonces,
cuando nos vamos acá, vemos que Pablo está hablando de una cosa y de repente se mete en otra. Si usted se fija, a Timoteo, ¿de qué le está hablando? En el capítulo 1 le está hablando de advertencia contra falsas enseñanzas, contra doctrinas equivocadas. Las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas tienen que ser promovidas por dos cosas. Número uno, por falsos maestros y por cristianos haraganes que no estudian la Biblia. Para que una falsa doctrina se propague, tiene que encontrar a alguien que no tenga conocimiento de la Biblia para que crea el error que le están enseñando y lo propague también, ¿verdad? Entonces, yo le dije a usted la vez pasada, hay una clase en este nivel que es estudiar las sectas. Eso no lo vamos a ver, no porque no sea necesario, sí lo es, ¿verdad? Pero no ocupamos conocer el error, ocupamos conocer la verdad, porque automáticamente vamos a reconocer el error. Ahora, Pablo le está hablando a Timoteo y en el capítulo 2 empieza a darle instrucciones sobre la oración. Es el texto que ocupamos el día sábado para hablar de la política. Dice, yo ruego, dice, ante todo exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, y está hablando de eso, que se ore por los que están en eminencia, por los reyes, por esto, por los otros, y de repente, como que si se le fue un cable ahí a Pablo, dice, y en cuanto a las mujeres, dice, ¿verdad? Problemas con la mujer no tenía porque nunca tuvo esposa. Como para decir, ¿verdad? Que andaba bravo con la mujer y en medio de la prédica la agarró contra las mujeres. Entonces, a nosotros nos llama la atención esto. Míreme acá, cuando vamos a estudiar la Biblia, usted y yo, una de las primeras reglas, y esto lo vamos a ver allá mucho más adelante, pero una de las primeras reglas de la hermenéutica es la observación. Observar muy bien el pasaje que vamos a estudiar. Entonces, acá está hablando de las mujeres. Volvemos a repetir esto, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Pregunto, ¿de qué está hablando ahí? ¿De ropa, sí o no? Y ahí dice ropa, que se atavíen con ropa y luego menciona cómo, ¿verdad? De forma decorosa. ¿Qué más? Pudor y modestia. ¿Y qué más dice? Y que no se peinen. ¿Cómo dice? No con peinados ostentosos, ni qué más. Ah, ok. Entonces, si usted y yo agarramos esos, dos versículos sin conocer la historia, ¿qué enseñanza sacamos? Si usted y yo agarramos esos dos versículos sin conocer la cultura, ¿qué enseñamos? Vamos a ir acá. En Efesios, la ciudad de Éfeso, había un megatemplo que ha sido considerado como una de las maravillas del mundo. Los griegos se destacaron por su sabiduría y por sus construcciones. Entonces, en Éfeso, si usted lee Hechos 19, lo coloqué ahí en su material, si usted lee Hechos 19, dice que Pablo tuvo un problema grave en Éfeso. Dice, el subtítulo dice, el alboroto en Éfeso. ¿Qué ocurre? Éfeso es una ciudad que está influenciada por la diosa Diana. La diosa Diana es la diosa principal que ellos adoran. En otro idioma es Artemisa, pero ahí la conocen como Diana de los Efesios. Y dice Demetrio, el platero, el que hacía templos de Diana y estatuas de Diana, dice, este Pablo que anda aquí nos está echando a perder el trabajo. Y convocó a todos los que trabajaban de esto y dice, no es posible, tenemos que parar a ese hombre, porque ese hombre está provocando que las ventas se nos vengan abajo. Le pregunto, ¿cómo estaba provocando que las ventas se vinieran abajo? Ganando para Cristo a los que adoraban a esta mujer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el templo de Diana, no habían sacerdotes varones, habían sacerdotisas, solo mujeres. Y Diana es la diosa de la fertilidad dentro de muchas otras cosas que le daban a ella. Entonces, la vestimenta, si usted busca una escultura de Diana, creo que eso lo mostré en algún tiempo yo, usted se da cuenta que es un rostro de mujer y de aquí hacia abajo está llena de senos. Todo esto son senos por todos lados, dando a conocer que ella es la que alimentaba, amamantaba toda Asia en aquel tiempo. Entonces, la forma en cómo se vestían
Las sacerdotisas de Diana en el templo era con una túnica lo más corta posible, pero sin nada arriba. ¿Significa que andaban sus senos al aire? ¿Y qué es lo que pasa? Que a estas mujeres también les llegó el evangelio. Aquí todavía, a estas mujeres les llega el evangelio. Y cuando usted se da cuenta, usted se va a la carta de los Efesios a leer de qué habla el Espíritu Santo en Efesios. De cambiar la forma de vivir, que ya no podemos vivir como vivíamos antes. Dice, revestido de Cristo ahora. ¿Ya se da cuenta por qué? ¿Por qué entonces Pablo habla de esta forma? ¿Por qué Dios le habla a los de Efesios diferente a como le habla a los de Corinto o a los de Gálatas? Aquí todavía. Entonces se da cuenta que cuando Pablo instruye a Timoteo, mire, esto es sencillo. Timoteo queda al frente de la iglesia. Timoteo empieza a ver un montón de cosas que dice, mío, ¿y esto qué? Obviamente, él no tiene un teléfono para marcarle a su pastor. Envía una carta a Pablo. La carta obviamente la desconocemos. Seguramente él dice, aquí la gente, mira, cuando oran, las mujeres quieren hacer esto y lo otro y aquí que allá. Y Pablo le responde y dice, está bueno que oren y oren por sus gobernantes. Pero y empieza a hablar de la vestimenta de la mujer. ¿Por qué razón? Porque las mujeres que estaban en el templo de la diosa Diana, amados hermanos, ellas eran las que oficiaban los cultos. Las sacerdotisas, ellas eran las que oficiaban los cultos. Ellas eran las que tenían voz y voto. Un hombre que iba al templo de Diana tenía que estar, porque la única que tenía voz y voto es la mujer. Y obviamente vendían una sensualidad, ya se lo expliqué, ¿verdad? Cómo se vestían estas mujeres. Entonces, estas mujeres aquí, amados hermanos, dentro de sus funciones, esto no lo coloqué ahí por cuestión de espacio, pero se los voy a decir para que usted tome nota ahí si quiere. Estas mujeres eran las responsables, las sacerdotisas se encargaban de enseñar la religión de ellos, propagarla por toda Asia. Por eso Demetrio dice que Diana, dice, es venerada en toda Asia. No solo ahí, ellos se habían encargado de difundir ese mensaje, o sea que también tenían apóstoles. Apóstol significa el que va a hacer un encargo. Sí, estas mujeres también eran las encargadas, dígame. Oh, totalmente. Totalmente. Lo que la hermana menciona de Corintios con el pelo es cultural también. Entonces, eso no lo puse aquí, pero muy bien. Hoy sí. Entonces, las mujeres en el templo de Diana eran las responsables de oficiar los cultos, de enseñar la religión. Oiga esto, ellas se encargaban de enseñar cuál era el rol de la mujer en el hogar. Todo lo que tenía que ver con finanzas en los hogares, ellas lo enseñaban, obviamente, beneficiando ¿a quién? A la mujer. ¿Usted cree que esto del feminismo es nuevo? ¿Usted cree que esas marchas del feminismo? No, eso no es nuevo, hermano. Eso es antiguo. Solo que viene disfrazado hoy en día. Las mujeres que estaban en el templo se tomaban la atribución de levantar manos y orar hacia la ciudad o hacia alguien, profiriendo profecías u oráculos, como se le llamaba en el mundo griego. Ahora nos damos cuenta porque Pablo dice que los hombres oren, pero luego sigue diciendo que las mujeres callen. Y ya vamos a entrar en esos otros aspectos porque ese es otro error que se ha metido en las iglesias. Hoy estamos hablando de vestimenta. Entonces usted y yo entendemos que la preocupación de Pablo es
por la vestimenta de la gente que se está empezando a congregar. Porque estas mujeres creerán, porque la cultura sí lo daba. La cultura de aquel tiempo era que había muchísimos dioses, los egipcios, los de Babilonia, todo el mundo tenía muchísimos dioses. Los hebreos, los griegos, ni se diga, tenían un montón de dioses. Entonces todos tenían una forma particular de ser adorados, pero al final todos, la vestimenta de todo el mundo y la forma de hacerle culto tenía que ver con lo sexual. Ahora, el Dios que están adorando no es uno más, es el único y el verdadero. Y el cuidado de Pablo es ese. Pablo está enseñando, o más bien el Espíritu Santo, a través de Pablo le está enseñando a Timoteo que en la congregación que él está dirigiendo, la gente no puede seguirse vistiendo como se vestían allá. Tiene que haber un cambio de conducta. Por eso él empieza a decir, diles que se atavíen. Y a mí me llamó la atención esto. Vean lo lindo que es estudiar la palabra. La palabra atavíen, se lo coloqué yo ahí, hasta en negrito se lo coloqué ahí. Es la palabra cosmos o cosmeo. Atavíen en griego es cosmos o cosmeo. ¿Qué significa en español? ¿Cómo? Cosmético. ¿Y qué es eso? Espéreme. O sea, pastor, que este es el texto base para yo pintarme. No, pare su tren. Porque cuando aquí habla de cosmético, habla de arreglarse. Usted y yo no podemos venir a la iglesia con el primer zapato que nos salió al encuentro, hermano. ¿Perdón? Espere, no, eso es muy importante. A menos dice la hermana que solo ese tengamos. Ya vamos a entrar en ese punto. Ya vamos a entrar en ese punto. Dice, entonces, es la palabra cosmético en español. Significa ordenar un lugar. Significa embellecer. Significa decorar. Amados, ¿cómo nos vestíamos usted y yo antes de venir a Cristo? Ahí habían hombres, hermanos, que ¿sabe para qué usaban la camisa? Para andar espantando moscas, porque ellos andaban sin camisa. No, ¿sí o no? Sin camisa, y la camisa aquí, mire, colgada aquí para otra cosa. Y ahí andaban en la calle. Entonces nos damos cuenta de, mire, yo no sé a cuántas de ustedes, ni le voy a preguntar a cuántas Dios les cambió su vestimenta. Ve fotos y dice, Dios mío, cómo me vestía yo antes. Pero no, de verdad. Sí. ¿Qué hace el padre? El padre inmediatamente dice, quítenle esa ropa que representa la ropa del pecado y pónganle túnica nueva. Eso se llama justicia. Dios nos abrazó con la justicia de Cristo. Entonces, cuando la palabra acá dice que se atavíen con decoro, no está hablando, amados hermanos, en un término literal de la ropa, porque cuando usted y yo vestimos lo interno, automáticamente vamos a vestir lo externo. El problema de la enseñanza que sacamos acá es que le prohibimos a la mujer que la mujer, su vestimenta tiene que ser camisa desde aquí hasta allá. Hermana, usted anda en pecado. ¿Por qué, pastor? Porque se le mira la uña. Tiene que ponerse más larga la falda. Amados. Yo quiero volver a repetir algo. En cuanto a la ropa, es cuestión de gustos. ¿Sí? Usted compra la ropa que puede o la que le gusta. ¿La que le gusta? Compra la que le gusta. Y hay camisas que usted de repente al ver un hermano y dice, Dios mío, qué gusto. El hermano, sí, el gusto de él.
Si un día el pastor le aparece con zapatos café, pantalón verde y camisa roja, él sabrá por qué, es gusto de él. Claro, esa sandía no, ¿verdad? Pero le estoy hablando de gustos. Y uno no puede interferir en los gustos de otra persona. ¿Con quién te vas a casar? ¿Con el trigueñito? Uy, no, muy feo. No, es que es el gusto de ella o el gusto de él. En la ropa es igual. De la comida ni hablamos. De Pedro, ya lo vamos a leer también. Ya lo vamos a leer. Porque también, mire, este de Pedro se usa para acuñar este y este para acuñar el otro y defender una realidad que no es así. Porque ya vamos a ver por qué Pedro estaba también diciendo lo mismo. Entonces, cuando estamos hablando acá de vestimenta, entendemos entonces que lo que Pablo, o vuelvo, el Espíritu Santo está queriendo cuidar, ¿qué es? Es la influencia de esto. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que todas aquellas mujeres que amanecen en aquella esquina, de repente se vengan a congregar todas aquí. El primer día que vienen, vienen como andan. ¿Las podemos echar fuera? Obvio que no. ¿Qué pasa si después de 5 o 6 meses siguen viniendo igual? Entonces ahí sí es problema. Porque cuando alguien viene por primera vez no le podemos impedir. Quizás la prostituta que entró y que anda semidesnuda es mucho, viene porque quizás anda pensando en quitarse la vida y Cristo la puede rescatar. Pero después de 6 meses no le podemos decir, claro que sí, hermana, pase adelante. No, 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 tiene que haber un cambio, porque Cristo es cambio, pero los cambios no se imponen. Pastor, si no se imponen, ¿cómo hacemos? Sencillo, si después de un tiempo vemos que no cambia, significa que algo está mal. Por eso es que en la congregación usted y yo tenemos que tener cuidado en esto. Usted y yo venimos a un culto y vemos que, como esto se da más en las mujeres, lo voy a decir así, vemos que X hermana anda una falda o un vestido muy descotado. ¿Escotado o descotado? ¿Con qué? ¿Usted me entiende? Entonces uno viene y dice, uy, la hermana cómo anda, ni quiera Dios, Dios santo, ¿verdad? ¿Podemos decir que la hermana es un problema para la congregación? No, porque hay que revisar si su conducta es repetitiva o solo fue que hoy por alguna razón se puso esa blusa y no se percató, puso un ganchito y se le voló, qué sé yo. Que vino una hermana y andaba con una falda corta. Bueno, hay que entender esto. ¿Cómo le podemos, como pastores, como ancianos, cómo podemos, hermana, venga, tenemos un problema con usted? Cuando vemos que esa conducta es repetitiva. Pero una vez no. Ahora, claro está, que uno sé, que de hecho es el trabajo de uno, porque anciano obispo es uno que está viendo. Entonces, en la iglesia, cuando en congregaciones, hermanos, que una hermana, porque se le miró la esquinita de aquí, del hombro. Uy, es que esa hermana es gran libertina, viven libertinaje, amados, porque se le miró. No, pastor, es que cuando estaba orando levantó las manos y todo esto aquí se le miraba. Uy, ¿qué usted hacía usted viendo eso? Es una buena pregunta, ¿verdad? Entonces, lo que el Espíritu Santo está intentando es corregir el problema que había con esta cultura. Porque cuando Cristo llega, tiene que haber cambio. No puede seguir en lo mismo. Imagine que una mujer de esta llegaba así al templo sin nada y Timoteo, vengo a congregarme. ¿Cómo le podía decir que no? Voy acá. La palabra dice la palabra, déjenme me ubico acá. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Qué es el decoro? El decoro, se lo noté yo ahí, significa vestido para la ocasión. Se lo puse en palabras de lo más entendible posible. ¿Qué es decoro? Es vestirme para la ocasión. Amados, usted va a ir al mar, al río, ¿cómo va a ir vestido? No. No, es que aquí vamos a entender algo, ¿verdad? Mire esto, mire esto. ¿Estamos aquí todavía?
Usted en su casa, yo se lo he dicho, ¿cómo puede andar en su casa usted? ¿Cómo le he dicho yo? Así. Y así es así, hermano. En su casa, usted es obvio. No va a andar así delante de sus hijos, ¿verdad? Cuando yo le digo eso, hablo que usted está solito en su casa o solita. ¿Ah? Eso se entiende. Ahora, voy a ir a bañar al río. ¿Voy a ir solito? Solito, pastor. Solo con mi soledad. Bueno, ¿qué problema hay que vaya allá solito y se quite su camisa? ¿Quién lo va a ver? Los paras que andan ahí hasta le hacen así. Pero está solito. Pastor, que hay más gente. Entonces, como creyente, ¿a qué lo manda la palabra? Hacia su camisa. Pastor, es que yo me quiero meter a la piscina, pero ahí dice que es prohibido entrar con ropa. Juzgue entonces qué quiere, o bañarse o que le vean su calamidad. No, no pasa por eso, sino por a quién agradamos entonces. Entonces, este asunto se trata, amados, de que el cuerpo suyo, ese cuerpecito suyo, Dios lo reclama. Dios lo reclama. Lo que yo no puedo hacer es imponerle a otro. Hermano, ¿y usted para dónde va? Pastor, ¿y no dijo usted que vamos todos para la playa? ¿Y qué hacen calzoneta? Va a ponerse un pantalón y de tela. No, si no es a predicar que lo llevo, amados. Eso hay que entenderlo. El decoro tiene que ver con vestirme bien. Va a venir al culto, solo tiene una camisa. Lávela, plánchela, échele suavitel o asistín, qué sé yo, pero que huela diferente. Que solo tiene un par de zapatos, aunque sea una toallita húmeda, pero no, todo lleno de tierra. Que los zapatos parece que son los que trabajan en construcción. No, amados. Que la hermana viene con una blusa, amado, que le colocó mal los botones, no se fijó. No, decoro es que yo trate de verme bien. Ay, pastor, mire que el bus toda me despeinó. Va, peínese. No, no, de verdad, vaya ya, agarre agua atrás y peínese. Pero el decoro tiene que ver con eso. Usted va a ir a una graduación de su hijo, de su hija, que le invitan en el colegio o la universidad. ¿Cómo va a ir vestido? ¿Cómo va a aparecer con tenis ahí, amado? ¿Cómo va a aparecer con unos jeans y una camiseta que hasta amarilla está allá y es blanca? Oh, decoro es que yo me vista bien, no para venir al culto. Porque de qué sirve que yo aquí venga, amados hermanos, con saco, aquel gran calor, pero en saco, porque guardamos la santidad del templo y afuera ando sin camisa. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido hay en que la hermana aquí, hermana, suba a cantar? No, pastor, porque se me mire el codo, pero allá en la calle anda con una blusita de tirantes y sin brasier. Entonces, ¿qué es lo que estamos cuidando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, lo que yo estoy tratando de administrarle ahora, amados, es que nosotros no podemos poner reglas de vestimenta en la iglesia. Rótulo allá, prohibido entrar en, si la falda le mide menos, no puede. No, no podemos hacer eso, porque lo que la palabra está haciendo es cuidando esto. Por eso le digo, si no estudiamos esto desde el trasfondo cultural, no lo entendemos. No lo entendemos. Ya luego queda obviamente una regla de ética ministerial si usted está en el servicio. Si usted sabe que a usted le toca servir y usted sabe que su servicio implica que usted se ande agachando, te va a tener normas o formas de agacharse. ¿Sí? Este hombre no tiene problema, no tiene problema, pero no. Aquí las hermanas todavía. Usted no, vea. No sé, ¿verdad? Ahora, míreme acá todas las hermanas. Usted se va a venir a orar antes del culto. Perfecto. No, yo apenas no le tengo. ¿Qué estamos haciendo entonces? Como hombre no tengo problema. Y de hecho, yo cuando trato de hincarme y voy a orar, mi posición, me coloco así. Entonces, si usted como hermana, hincarse delante del Señor, no es como yo lo hice.
y de ladito, bien cubierto. Se cansó aquí, pásese para acá. Y las dos manos son suyas. ¿Sí? Oh, claro, es que mire, pastor, pero es que la falda me queda apretada. ¿Y quién está obligando a que se agache? Ese de pie. ¿Quién le va a decir, hermano, usted no se agachó, ¿verdad? No puede servir entonces. No, amados. Es que estoy diciendo de que a veces cuidamos cosas sin sentido. Sin sentido. Hoy tenemos una generación de jóvenes. No le podemos exigir que se vistan como se vestían mis tíos hace 20, 30 años. Es diferente. Tampoco le vamos a permitir que vengan acá como vagos. No me malinterprete. Usted y yo tenemos que entender que algunas cosas culturales sí tienen relevancia en el Evangelio. Estamos viendo esto. Sigue diciendo, el decoro tiene que ver con vestirnos bien, acomodarnos bien. Mire, yo sé que los hombres estamos peleados con las combinaciones, ¿sí o no? Pero no es malo que, mire, dígame, amén, los casados. Pregúntele a su esposa. Mi esposa me enseñó, no se usa corbata de rayas si la camisa también es de rayas. Cuadricular, así no puedo ponerme yo una corbata que tenga rayas. Sí, y si me voy a poner una corbata que sea rayada, la camisa sea de un solo fondo. Eso me enseñó ella, y como yo me he visto para que ella me mire. ¿Alguien más va a decir algo? Ok, pregunta a la hermana que por qué entonces, si estamos hablando de cultura, ¿por qué hay iglesias que traen la cultura de danzas, chofares y todo eso a las iglesias? Miren, pasan por dos cosas. Número uno, que nosotros estamos tomando lo que leemos de la Biblia. Recuerde que la Biblia fue escrita hace tanto tiempo en otros idiomas y nosotros estamos recibiendo algo que no fue hecho en nuestro idioma. Esa es una. Lo otro es que hay cosas que usted y yo hacemos. La danza, por ejemplo, la danza no es ni siquiera de los judíos. Ya le dije yo dónde aprendí. Pero la danza tampoco es de los egipcios. La danza es algo innato del hombre como creación de Dios. Es como el hecho de que usted y yo sonriamos. Es algo que ya Dios colocó en nosotros. Dios es un Dios musical. Por eso los ángeles le cantan a Él. Entonces, el problema es cuando nosotros tomamos algo sin conocer. Sin conocer. Pastor, ¿por qué no hacemos un amigo secreto en la iglesia? ¿Hacemos o no hacemos? Y vendrá alguno, no, pastor, eso es paganismo. Y vendrá otro, no, pastor, porque a mí siempre me va mal. Cada quien tiene su verdad. Entonces, el asunto aquí, hermanos, el asuntito aquí no es ahora si es o no es paganismo. El asunto es, ¿cuál es la intención de hacerlo? Ajá, muy bien. Lo que el hermano pregunta, y justo ayer veía un comentario así. Pastores que hace 5 o 10 años, o 10, 15 años, siempre se iban a ver en la congregación con pantalón de tela, camisa manga larga, su corbata, su saco. Y hoy se visten con jeans, con tenis, con camisetas. Ahí está. Ahora, mire, amados, volvemos aquí a dos cosas. ¿Es pecado que ande el pastor en jean y camiseta en la iglesia? No es pecado. No es pecado. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de que el decoro tiene que ver con vestirme apropiadamente. Imagínense aquí que 3, 4 hermanas decidan venir al culto porque compraron un vestido nuevo ellas. Y el vestido es de esos que aquí está ella y allá da la punta del vestido. ¿Cómo hacemos para caminar en el culto ese día si están las 4 aquí?
Se da cuenta que ese vestido no es apropiado para la ocasión, ¿verdad? Y usted y yo tenemos una reunión sumamente importante en la iglesia, una asamblea. No puede venir en chancletas, hermano, masticando chicles con la gorra para atrás. Un momento para eso. A menos que vayamos a limpiar el techo, véngase así, cómodo. Miren, el asunto aquí es esto. El asunto aquí es este. El asunto no es si la danza que hacemos viene de los egipcios, de los babilónicos o de quien venga. El asunto es por qué lo hacemos. Pastor, usted está aquí, usted viene aquí, de repente ve que hay un hermano que está haciéndolo así, ¿ve? ¿Qué pasará? Hermano, ¿y qué hace? Danzando para el Señor. Hermano, pero así no se danza. No, déjelo. Déjelo. Agárrelo si anda quebrando sillas. Ahí sí, se las cobramos después por loco. Si está así, déjelo. ¿Por qué? Porque se nos escapa que cada quien le da como propuso a Dios. Pastor, yo no sé por qué la hermana cuando estamos en los cantos de júbilo, ella está postrada, nada que danza. Déjela. Es que nosotros estamos programados que a veces justo cuando Dios nos va a hablar, dale un aplauso al Señor y ya nos desatendemos. No, porque se nos olvida que es nuestro culto racional. Dios. Pastor, yo quisiera estar 2 horas tirado en el piso. Busque una esquinita. Claro, al momento de la palabra se sienta porque hay tiempo para todo, ¿verdad? No disfracemos, ¿verdad? De espiritualidad, cosas que le quitan el tiempo a Dios. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Usted no puede sacar ahorita su cepillo. Pastor, se me olvidó cepillarme. No, eso no es tiempo ahorita de eso. Todo tiene su tiempo. Entonces, amados, este tipo de cosas no son ni para enseñarlas en 2 horas. Y yo le quiero enseñar 3 cosas más. Lo otro, pudor. Pudor es el sentido de vergüenza, pero por una conducta general. Nosotros llevamos pudor a no vestirnos provocativamente. Y aquí vuelvo a lo mismo. Habrá un hermano o una hermana que de repente algún día se miraba de forma que no es usual verle. No podemos satanizarlo por eso, pastor. Es que mire el pantalón cómo le queda de pegado. Usted no sabe si le peinaron todo, si ese lo consiguió prestado para poder venir. El distinto es cuando empezamos a ver esa conducta repetitiva, que ahora todas las fotos que sube al Facebook, todas son enseñando el pecho. Ahí ya habla de una conducta que, como lo vimos en el nivel anterior, tiene que ver, amados hermanos, con esta obra de la carne que nos incita a mostrar nuestro cuerpo. Es donde nace ese fanatismo de tomarse fotos así. ¿Se acuerda que le comenté? ¿Cómo se llama esa obra de la carne? Lascivia. El jovencito tomándose fotos sin camisa enseñando el elástico del boxer. Y solo las 20 fotos con el mismo. Para variar. El pudor, escúcheme. Si usted se va a la carta de los Efesios, se da cuenta que el Espíritu Santo le dice: no hablen de manera corrompida, porque pudor es no mi vestimenta solamente, como hablo. Usted escucha hablar a los políticos cuando andan enojados, ¿cómo hablan? Ahí no vale la corbata, hermano. Hasta se le hacen a un lado para decirle su par de groserías al otro. Pudor es que yo hable bien, que no seamos mal hablados, ni en dicho ni en pensamiento. Que el de atrás le pita en el semáforo y usted dice, eso es pudor también. Es pudor, sentir vergüenza de mostrar el cuerpo. Pero ojo, la misma palabra dice que hay partes del cuerpo que por naturaleza las vestimos, porque es deshonroso mostrarlas. Hay playas en algunos lugares del mundo donde es prohibido ir con ropa. No se puede. ¿Tú vas con ropa? No, usted no puede entrar aquí. ¿Por qué? Mucha ropa. No, oiga. Vea a lo que hemos llegado. Y en la cultura helénica o la cultura de los griegos, eso era normal. Era muy normal. Seguimos rapidito. La modestia tiene que ver con vestirme
con humildad, con ausencia de vanidad. Escúcheme esto, pastor, que me iban a regalar un par de zapatos de 1,500, pero yo como soy humilde, preferí unos que estaban en rebaja 120. No, eso no es ser humilde, hermano. Eso es, eso no es ser humilde, perdóneme. Amados, es que el problema es cuando yo traigo un reloj que me costó 10,000 lempiras. Y yo vengo así como quien dice, y no prendieron ese aire de ahí. ¿Sí? Sí, o sea, con esa ahí, ¿verdad? De que a veces, óigame, dice, ¿qué horas tiene? Es que no sé, se me había parado. No le había colocado la hora. ¿Cuál es la intención? Que le vean el relojito que anda. Entonces, la modestia tiene que ver con que yo me vista para agradar a mi esposa o a mi esposo o a Dios. Amados, yo tengo una camisa que creo que vale como más de 1,000 lempiras. Nunca me la he puesto. Me la regalaron, valga aclarar esto. Las que más me pongo me costaron como 70 pesos. No, perdón. En ninguna parte de la escritura se asocia vestimenta con humildad, porque la humildad es una característica del corazón, no de afuera, no de afuera. La gente dice, uy, solo le dieron un cargo y se arruinó. No, ya estaba arruinado. Lo que pasa es que hoy mostró lo ruin que era. ¿Sí? Entonces, hay gente que así es. Uy, ya no es humilde, fulano, ya no habla. No, siempre fue un soberbio. Lo que pasa es que no tenía motivos para demostrar su soberbia. Entonces, escúcheme esto. Si alguien lo lleva y dice, hermanos, ¿qué está haciendo? No, nada. Alístese, pues voy a pasar por usted. ¿Para dónde? Usted solo cámbiese. Póngase bonito, póngase bonita. Y le dice, mire, vamos a ir al mall. Y lo lleva ya a una tienda de esas que usted únicamente solo ha pasado por fuera, nada más. Y le dice, mire, tome lo que usted quiera, yo voy a pagar. No ande escatimando, mi hermanito. Sí, porque sí, escúcheme. Si yo le digo a usted, vamos a ir a comer, y cuando llego allá, Dios mío, yo le digo, míreme, ando mucho dinero, vamos a pedir una baleada y la vamos a partir por la mitad. No, mejor no lo invito. Mejor no lo invito. La modestia tiene que ver con la ausencia de vanidad, de mírenme. Compré zapatos nuevos, arreglen esa silla. No. La vanidad me hace a mí, mírenme, eso es la vanidad. Usted puede andar ahorita zapatos de 3,000, 4,000 lempiras y usted nadie le anda diciendo. Eso es modesto. Eso es modesto. ¿Ah? Entonces mire, incluso volviendo a lo anterior que era hablando del decoro, el decoro a mí me dice que si yo voy a ir a predicar a un lugar donde no conocen corbatas, no conocen pantalones de tela, menos las chinelas, puedo llegar allá vestido con taco, pata, chinela. Porque una de las reglas de la homilética es que yo me identifique con el auditorio al cual le voy a predicar. Yo estuve en una reunión, mi esposa ahí está y siempre nos recordamos eso. Alguien enseñando y dijo, no creo que ustedes me entiendan, pero bien. Imagínense. Entonces, la palabra decoro, pudor y modestia no tiene que ver con ropa, tiene que ver con una conducta, con un estilo de vida. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres que estaban en el templo de Diana se creían la gente más importante que había en el mundo. A todo mundo lo miraban así de reojo. Llegan a la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, enséñale a esa gente a que tengan humildad, a que tengan sencillez, que cuando se vayan a vestir no se anden vistiendo de forma rara. Y sigue diciendo, con peinados ostentosos, porque la mayoría de gente, si usted busca peinados de mujeres egipcias, peinados de mujeres griegas y romanas, todas se hacían peinados extravagantes. Las egipcias por lo general usaban pelucas,
con incrustaciones de oro, con escarabajos y con todo lo que ellos adoraban y creían. Lo mismo era con esta gente. Entonces le está diciendo él, nunca, óigame, no está mandando aquí a que es pecado que alguien se ponga un anillo, una pulsera, una cadena, un par de anillos. No habla de eso, habla de la vanidad que hay en todo ese tipo de cosas. Por eso es importante, le repito, estudiar la palabra desde el contexto cultural. Usted, ninguna otra gente ve que Pablo le habla de eso, porque el problema era en Éfeso que se daba. Vamos al número 2, porque si no, no nos vamos hoy. Y aquí mismo nos quedamos en Timoteo, el siguiente. La enseñanza de que la mujer no puede ni predicar ni enseñar, sino que tiene que ser un cero a la izquierda en la iglesia. Que lo único que puede hacer en la iglesia es agarrar los niños que lloran. Escúcheme, en cuanto a esto hay muchas enseñanzas. Está la enseñanza de las personas que creen que la mujer sí puede predicar, pero no puede ser pastora, no puede ser evangelista, menos profeta y ningún cargo, ningún ministerio. Ese es un grupo de gente. Está el otro grupo de gente que cree que la mujer, en definitiva, no puede tener ni un solo cargo en la iglesia. No la podemos poner a orar por ofrendas ni siquiera. Ese es otro tipo de gente. Está el otro tipo de gente que cree, y yo estuve una vez en un culto así, donde todos los hombres los sientan en un lado y todas las mujeres al otro lado. ¿Quién nos enseñó eso? No, pastor, es que en la casa de Dios hay orden. ¿Cómo hacemos en el mundo entonces? ¿Cómo nos vamos a subir a un bus y van mujeres? ¿Cómo hacemos? ¿Te das cuenta que hay cosas que son netamente ignorancia? Ser ignorante no es malo, morir ignorante sí. La mujer no puede predicar o enseñar. De este pasaje se ha expandido la enseñanza de que la mujer no puede ni debe ejercer ningún cargo en las congregaciones, ya que fue ella quien falló en el Edén. Esa es la enseñanza, el argumento que utiliza la gente. No, que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre. No sé a qué se refieren con ejercer dominio sobre el hombre, porque ya vamos a ver por qué lo está diciendo acá. Amados, dice el siguiente versículo. ¿Se da cuenta de esto? Que el versículo 9 y 10 habla de una cosa, pero ya en el 11 habla de otra. Dice el 11, la mujer aprenda ¿cómo? ¿Con qué? Con toda sujeción. De nuevo, usted se va a la carta de Efesios y ahí donde dice, la mujer debe estar sujeta al marido. Porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia y dio su vida por ella. Pregunta, ¿por qué no le dice lo mismo a las otras iglesias? Por esta razón, mire, ve. Gnosticismo. Ya le voy a explicar qué es esto. Hay dos palabras, bueno, aquí le puse las dos. Son parecidas, pero no es lo mismo. Gnosticismo y agnosticismo. Esta de abajo no nos interesa, pero le voy a decir qué significa para que aprendamos. Esto es lo equivalente al ateísmo. Estos, los agnósticos o el agnosticismo, no creían en que se pudiera demostrar que existe un Dios. Entonces, le estoy dando una o dos cositas de todo lo que hacían. Entonces, esto basaba en su idea, amados hermanos, en que el conocimiento no se puede adquirir, que es un don que el ser humano en sí no tiene la capacidad. Por eso es que los griegos siempre andaban buscando aprender cosas nuevas, porque según ellos era la única manera de adquirir conocimiento, que un hombre por sí mismo no puede adquirir conocimiento, tiene que buscarlo en otro sitio. Ese es el tipo de gente que anda de congreso en congreso, en seminario, en todas las congregaciones y nunca aplican lo que aprenden. Ese es el espíritu de Grecia, algún día hablaremos de eso. Ahora, vamos a hablar de esto. El gnosticismo, ¿quiénes son estos? Los esenios, como le mencioné ahora, no tenían ningún vínculo con las mujeres. Esto sí, porque para este tipo de gente, para los que practicaban el gnosticismo, el hombre pudo adquirir conocimiento solo a través de la mujer. Según unos
escritos que encontraron allá por 1950 en unas cuevas en Egipto, esta gente, el gnosticismo, reescribió muchos pasajes de la Biblia. Agarraron la Biblia y le reescribieron muchos versículos. Y ellos colocan a Eva como el ser más importante que se ha parado en la tierra. Porque ellos a Eva le llamaban la medium, que es una frase que se utiliza para describir a alguien que practique el ocultismo, a alguien que conecta lo espiritual con lo natural. Entonces ellos colocaban a Eva como un medium, colocaban a Eva como un puente para que el hombre conozca el bien y el mal. Por tanto, para ellos las mujeres eran sagradas, sobre todas las ancianas, eran sagradas para ellos porque entre más ancianas, más conocimiento tenía. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando Timoteo está en Éfeso, esta secta se ha popularizado y están llegando este tipo de gente a las iglesias. ¿Y qué es lo que ocurría? Que según las enseñanzas de ellos, la mujer podía estar en el culto, levantar su mano, incluso pasar al frente y quitarle el micrófono, hablando de una forma de este tiempo, quitarle el micrófono al orador para ser ella quien exponía. Por eso Pablo es tan férreo con ellas. La mujer cae en silencio, no tiene derecho a hablar en la congregación. Está diciendo por un tema cultural, y eso se ha agarrado para hacerlo doctrina por toda América. ¿Cuántas congregaciones y denominaciones hay que la mujer lo único que hace es hacer dibujitos para la escuela dominical? Porque es lo único que le permiten. Es lo único que le permiten. Es lo único que le permiten. Porque Dios es grande en misericordia. ¿Cómo crecen las congregaciones? Dice la hermana. Porque al final la obra es de Dios. Al final es ahí donde nos damos cuenta que al final es por gracia y misericordia que usted y yo nos salvamos. Porque hay mujeres con llamados más fuertes que muchos hombres que están predicando. Hay pastores, mire, yo he dicho esto siempre. Hay predicadores que por salud es mejor no oírlos. Predicadores que por salud espiritual de uno es mejor no oírlos, porque son enemigos de la gracia. Todo es infierno, todo es pecado, todo es del diablo, todo es adulterio, todo es fornicación, todo es malo, nadie es santo, solo ellos. Solo ellos. Entonces está enseñando la mujer calle en la congregación. Mire lo que dice: porque no permito a la mujer enseñar, porque la enseñanza de estas mujeres obviamente va en contra de la Biblia, porque una de las enseñanzas que tenían ellos, escúcheme esto, una de las enseñanzas que tenía esta gente es que Jesús nunca tuvo un cuerpo, que Jesús siempre fue un espíritu, para que lo entendamos ahora como un holograma, algo que aparece por tecnología y desaparece. Entonces, si eso fuese cierto, toda la doctrina de la redención, justificación, se nos va para abajo. Entonces es una enseñanza diabólica. Por eso cuando Pablo le habla a Timoteo, le empieza diciendo en el versículo 3 del capítulo 1: te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Qué significa te rogué? Era necesario, era urgente que te quedaras ahí. Si Timoteo no llega a esa congregación a ejercer los consejos que Pablo le da, se destruye esa congregación. Y allá luego la vemos nosotros en Apocalipsis, cómo Dios le habla: has perdido tu primer amor. ¿Por qué? Porque dejaron que un montón de enseñanzas les metiera legalismo, les metiera error. Has perdido el primer amor. Y dice, te dejé, dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. ¿Sabe cuál es el problema? Ya estaban dentro de la congregación. No es que andaban por afuera, no, ya estaban adentro, ya estaban enseñándole a la mujer. En su casa, hermanita, usted es la que manda. En su casa, hermanita, usted es la que tiene la sabiduría, porque Dios con usted es que habla, rechazando el sacerdocio del hombre. Estoy hablando, el feminismo no es de ahorita, eso viene desde hace mucho tiempo. Pregunta, ¿vamos bien hasta acá? ¿O estamos cabal?
Sí, sensualidad, sí. Mire, a mí me da risa cuando la gente dice, esta que se pinta tiene a Jezabel, como si Jezabel tiene que ver con el maquillaje. Dios a Jezabel la mató no porque se maquillara, sino porque era bruja y asesina. Tiene nada que ver con maquillaje. Con lo que la hermana él sí menciona de Diana, amado, recuerde que estas son representaciones de espíritus. La gente murió, los espíritus siguen vivos. Es más, aquí le doy un dato, díganme amén todos los solteros. Escúchenme, escúchenme. Hay un espíritu inmundo, no lo menciona la Biblia, lo menciona uno de los libros apócrifos llamado Asmodeo. Asmodeo es el espíritu del diablo que trabaja atrás de todas las obras de la carne, que donde él ve que alguien está obrando en la carne, él llega a ministrarlo para que se embarre más en ese asunto. Asmodeo es enemigo del matrimonio y Asmodeo trabaja en conjunto con Diana, porque Diana era la diosa que representa la pureza, la virginidad. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente no se case. Esta procura que no se casen, y cuando se le casan, aquel los agarra para que se divorcien. ¿Ve por qué usted y yo tenemos que orar por nuestros hijos? En el tiempo de Dios se pueden casar con un hombre y una mujer de Dios. Bueno, ¿cuánta gente hay que le ha costado un mundo? Y algunos, mi esposo y yo conocemos a alguien que tiene casi 40 y pico años y nunca se ha casado. Y no es porque no ha querido. Ganas le han abundado. Entonces, no me entro en ese punto porque no estamos hablando de guerra espiritual. Entonces, volvemos acá. Le puse yo ahí, los gnósticos eran una secta que tenía ideas o conceptos errados donde para ellos la mujer era la medium. Le enseñé eso, el versículo 11, 12 dice, enseñaban que la mujer era quien traía la revelación del conocimiento y eran las personas más importantes del grupo. Las mujeres eran las que se dedicaban a la enseñanza y a darle a los hombres el camino que tenían que seguir. Amados, el gnosticismo, la mujer, era todo para ellos. No es el sistema que... Y mire esto, ¿por qué Pablo mete a Adán y a Eva en esa enseñanza? Porque ellos utilizaban a Eva como el fundamento de su enseñanza. Y mire lo que sigue diciendo Pablo acá. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La mujer que ejerce dominio sobre el hombre no es la mujer que aconseja a su esposo, no es la mujer que le advierte a su esposo, es la mujer que amarra a su esposo, es la mujer que priva a su esposo de que él se desarrolle como tal. Una mujer que aconseja a su esposo, amor, no lo haga, mire esto, eso es una mujer sabia. Pero una mujer que dice, usted se me queda quieto, usted no va, usted se me calla, usted se me va a dormir, eso es un problema. Eso es un problema. Si usted tiene una novia y que en mediodía llevan y ya le está preguntando que a qué hora se duerme, no, mi hermanito, va mal ahí. Tóxica le llaman ahora, una persona controladora. Ahora, el 15, los gnósticos enseñaban que cuando una mujer se embarazaba, condenaba a un cuerpo al sufrimiento. Por lo tanto, a una mujer que se embarazaba la desechaban porque decían que era pecadora. Entonces, por eso es que en el último texto dice, y la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Mira, aquí vuelve a salir la modestia, no hablando de ropa, sino de comportamiento. Ahora, ese último pasaje, según los estudiosos de la Biblia, está mal escrito, porque la palabra ahí no sería que la mujer se salvará teniendo hijos, porque ¿cómo hacemos entonces con las que nunca han podido tener hijos? La frase correcta en el griego, que fue mal traducida al español, es: y la mujer se salvará aunque tenga hijos. Porque como la enseñanza de ellos era que la persona que tenía un embarazo, un hijo, era pecador y quedaba fuera, entonces él viene y dice, no, eso no es así. La mujer fue diseñada para procrear, por lo tanto la mujer se salvará aunque tenga hijos. Es la enseñanza que da textual Pablo para esta gente. ¿Preguntas, dudas, comentarios?
Imagínense. Exactamente. Es que la enseñanza de los gnósticos, hermanos, es que todo placer o deleite que el hombre tenga tiene que ser mental. ¿Ah? No es lo que Dios enseña en su palabra. Ahora, hay una tercera enseñanza que se da en las iglesias y 20 minutos no es suficiente para explicarla. Y es acerca del divorcio y el recasamiento. Amados, ¿a cuánta gente han condenado? Se volvió a casar con alguien. Pero ¿a cuántas mujeres, sobre todo mujeres, las han obligado a estar amarradas a hombres? Que no sé qué palabra decir para describir a un tipo de hombre así. Quiero entrar en este detalle. Ya explicamos esto. Nosotros tenemos un gran problema y es en confundir estas dos cosas. Es en confundir esto. El divorcio es una cosa, Dios sí lo avala. Estoy hablando con la Biblia en la mano. El repudio es lo que Dios aborrece. ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros confundimos los términos y creemos que es lo mismo y aplicamos lo mismo para todos. Amados, la palabra, en la siguiente hoja que le di está lo del divorcio y el recasamiento. Y hay un pasaje ahí, Mateo 5:31. Vamos a buscarlo rapidito. Mateo 5:31. Mateo capítulo 5, versículo 31. Voy a tomar porque este capítulo de Mateo, juntamente con el de Marcos y el de Lucas, son los que se utilizan juntamente con el de Malaquías para despedazar esta enseñanza y hacerla y enseñarla mal. Y nunca se toma en cuenta el primer texto de la Biblia que la Biblia usa para hablar de esto y que por ende es el más relevante y el más importante. Usted va a estudiar algún tema en la Biblia, perfecto, váyase al primer versículo que habla de lo que usted quiere estudiar, no se vaya al último. El primero le va a ir llevando a otros. Dice Mateo capítulo 5, versículo 31. También fue dicho, ¿cómo dice ahí? También fue dicho, ojo acá, estamos estudiando desde el punto de vista cultural. Dice, también fue dicho, ¿por quién? ¿Fue dicho por quién? También fue dicho, sí, eso está bien, pero ¿quién lo dijo? Por Moisés, ya vamos a ver si es cierto. También fue dicho, cualquiera, ¿cómo dice ahí? Repudie, ¿dice divorcio ahí? No, dice ¿cómo? Repudie a su mujer, ¿dele qué? O sea que el repudio es una cosa y el divorcio es otra. Divorcia. Gracias, hermano, por la pregunta. ¿Por qué razón? Porque la gran confusión en cuanto a este tema viene de la época medieval. La época medieval corresponde del año 500 hasta el 1500 de nuestra época, de nuestra era. ¿Quién gobernó en ese tiempo? La Iglesia Católica Romana, que metieron el matrimonio como un sacramento. Por eso es que usted ve que en la Iglesia Católica a todo mundo casan. ¿Se ha fijado usted en eso? No importa quién sea, a todo mundo casan porque a ellos les interesa el matrimonio. Les interesa el matrimonio. Entonces ellos metieron el matrimonio como un acto meramente divino, único y especial. Y está bien desde ese punto de vista. Pero al meterlo ellos en una de las categorías en las que ellas meten las cosas, por eso es que ellos de ahí dijeron, mejor es que el hombre no se case para que pueda servir a Dios con libertad. Y desde entonces ningún pobre cura, ni sacerdote, ni monaguillo, ni lo que sea se puede casar. Porque para ellos un hombre que tiene mujer y está en el ministerio es estorbado. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña yo y mi casa
serviremos a Jehová. Entonces, por esa razón, hermano, es que muchas traducciones fueron influenciadas por el pensamiento católico romano y fueron cambiando traducciones y fueron eliminando repudio por divorcio, y vemos esa ensalada hoy en día. Por eso es importante irnos al estudio de más antes, a ver qué dice el griego y a ver qué dice el hebreo. Por eso yo me tomé el trabajo de colocarle ahí ese tipo de cosas, para que usted y yo lo entendamos. Le coloqué ahí una serie de versículos donde se menciona divorcio o repudio. No busque más, son los únicos. Si hablamos de fe, ¿cuántos versículos hallamos en la Biblia? De oración, pero si hablamos de divorcio y repudio, encontramos poquito. Entonces encontramos Deuteronomio 24, Malaquías 2, Mateo 5, Marcos 10, Lucas 16 y 1 Corintios 7. Los únicos que se agarran para matar al que se divorció y para condenarlo y hasta mandarlo al infierno son Mateo, agarrado de Lucas, Corintios y Malaquías. Nunca se toca Deuteronomio. ¿Sabe por qué no se toca Deuteronomio? Porque Deuteronomio habla lo que no hablan los otros. Jesús dice, oíste que fue dicho. Jesús está hablando con los discípulos. En otro pasaje dice que está hablando con los fariseos que llegan a tentarlo. Oíste que fue dicho, dice la palabra, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella ¿qué? Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Pregunto yo, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que sufrió una infidelidad, ¿se puede divorciar? Me levanta su mano si su respuesta es sí. ¿Se puede divorciar? Si usted está en veremos, no me levante la mano. Ok, listo, ok. ¿Se puede volver a casar? No me diga así, levánteme la mano, porque no, pastor. Al hermano Ciprés, la esposa le falló. Él, un hombre que se mató trabajando, él trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche para darle el estudio a los hijos, a la esposa, a la casa, y le paga todo. Y ella, que vive en la casa durmiendo, le pagó mal. Pero ahora ese hombre no se puede volver a casar. ¿Quién nos enseñó eso? Pregunta, ¿ese hermano Ciprés es culpable o es víctima? ¿Es qué? Es víctima. ¿Será que Dios no entiende la condición de él? ¿Sabe cuál es el problema? Cuando se toca este tema, se hace sin amor, sin misericordia y sin empatía. Muy bien. Muy bien. El hermano hace una pregunta, que qué pasa si un hombre o una persona utiliza como excusa una infidelidad para divorciarse, pero es para casarse con otra persona, luego vuelve y pone la misma excusa y así una y otra vez. Ok, sepa que en nuestro país eso no es permitido. En nuestro país eso no es, o sea, es que el asunto no es relajo, como dijo aquel hermano, ¿verdad? La cosa no es relajo. Las leyes del país están bien establecidas, y las leyes del país Dios no las pasa por alto. Ahora, nosotros tenemos que ser como Israel. Todo país del mundo tiene su propia constitución y la iglesia tiene otras. Israel tiene la Biblia como su constitución, y todas las leyes que tienen aparte salen de ahí. Míreme acá. Le digo, no me da tiempo de explicarle esto, así que lo vamos a ver el siguiente miércoles, pero en algo vamos a ir avanzando. Gracias. Es que yo quiero que vengan miércoles y jueves también. Yo sé que ustedes quieren, pero yo no quiero. Mire, la palabra repudio en el hebreo es la palabra chalá. Ahí se la coloqué, mire, es la palabra chalá. Pastor, ¿y para qué me pone eso? Porque es importante que usted y yo lo sepamos. La palabra repudio en hebreo es chalá, en griego es apoluse. Esas palabras traducidas a nuestro español
tienen varios significados. Le coloqué dos para que sea más fácil para nosotros entenderlo. Significa liberar y separar. Eso es repudio. Ahora, dice, eso era una acción que tomaba el hombre, donde despedía a la mujer por cualquier situación, dejándola en un estado de vulnerabilidad. Mire esto. Cuando vemos la escritura, no voy a ver más citas porque no nos da tiempo de enseñarlo ahora. Cuando vemos la escritura, Dios siempre hace diferencia en los dos términos. Jesús siempre hizo diferencia en los dos términos. Entonces, la palabra repudio es lo que Dios detesta, es lo que Dios odia, es lo que Dios aborrece, no el divorcio. Esa es una mala enseñanza que se ha sacado. Ahora, no significa por esto, hermanos, que todo mundo tiene que, si quiere divorciarse, hermano, divórciese. No es así el asunto. Por eso es que este tipo de cosas no se predican, se enseñan que es diferente. Y yo no puedo aquí decirle a usted, hermano, esto es así, de forma tan puntual, porque para validar un divorcio en una pareja hay que sentarnos con la pareja a escuchar qué fue lo que ocurrió, porque los motivos que pasen en el matrimonio de aquí no es lo mismo que pasa allá, y no podemos medir a todos con la misma vara. Puede ser, yo siempre pongo este ejemplo, puede ser que de 10 parejas que van a divorciarse, quizás 9 se puedan divorciar, amparados en lo que la Biblia dice, pero quizás hay uno que no puede. O quizás uno sí pueda, 9 no. ¿De qué depende, pastor? ¿De que esté de buenas el juez? No. ¿De qué fue lo que sucedió? Quiero recalcar esto. Con esto nos despedimos. La idea del repudio no es algo que nació en el corazón de Dios, por lo tanto no fue Dios quien le enseñó al pueblo esa práctica. Una práctica tomada de otros pueblos. Por eso es que Dios en Malaquías dice algo tan severo con respecto a eso. Quiero que vuelva en su casa a estudiar, a leer, y el siguiente jueves, si Dios nos da vida, vamos a terminar de leer esto. Como todo lo que estudiamos, cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga, pregúnteme, escríbame. De repente yo dije algo que no supe explicarme, o de repente yo dije algo que usted no supo entender. Lo importante aquí, yo no estoy aquí para enseñarle lo que yo creo. A usted no le interesa lo que yo piense en mi opinión. A usted le interesa lo que la Biblia, lo que Dios dice. Por eso tenemos que ser estudiosos de la palabra y no seguidores de un maestro o de un hombre. Que Dios me le bendiga. Nos vemos el sábado. El sábado tenemos nuestro servicio a las 7 en punto. 7 en punto. No será una media vigilia. No crea que nos vamos a ir a las 12 o a las